Terminó nomás la semana, qué tremendo, ¿no? Pasa rapidísimo y todo lo bueno siempre llega a su final, menos el amor de Dios, nunca te olvides de eso, pero bueno, es un placer, es un privilegio poder compartir contigo este último programa de la semana. Mi nombre es Brian Chalá, pastor en proceso, creador de contenido en las redes sociales, y durante toda esta semana estuvimos viendo una forma apasionante de poder participar de la misión. Una forma apasionante de poder compartir a Jesús, de poder hacer amigos para Dios, que son los grupos pequeños. Esta idea de Dios, esta idea divina. Y si bien vimos esta idea durante toda la Biblia, ¿no es cierto? Vimos en Moisés, en Jesús, en la iglesia primitiva. La pregunta es, bueno, ¿cómo ahora tengo o cómo armo un programa para los grupos pequeños? Porque entiendo el concepto, entiendo el modelo, pero ahora en la práctica, ¿cómo sería una reunión de grupos pequeños? ¿Qué debería haber? ¿Cómo poder dirigirla? ¿Cómo tener una base? Entonces, esto sería, ¿no es cierto?, como grupos pequeños para principiantes, ¿no? La clase número 1 de grupos pequeños, y esa es la idea con el bonus de este viernes, que podamos seguir ahí ejercitando nuestra fe, seguir adelante y puedas poner en práctica esta forma apasionante de compartir a Jesús. Pero antes de meternos, hagamos una pequeña oración para que sea Dios quien nos guíe en el estudio de hoy. Padre, gracias porque nos has acompañado y guiado durante toda esta semana. Ahora que vamos a cerrar el tema, te pedimos que tú nos puedas guiar, que nos puedas dar sabiduría para poder llevarlo a la práctica. Y gracias por esta idea divina, este modelo que nos has dejado para poder hacer la obra que nos has encomendado. Ponemos cada corazón, cada hogar en tus manos, a cada una de las personas y familias e iglesias por las cuales hemos intercedido esta semana y a cada uno de los miembros de esta comunidad. Perdona nuestras faltas, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Toda esta semana estuvimos cantando este versículo, lo estuvimos memorizando, lo estuvimos haciendo parte nuestra, ¿no? Ya a esta altura, espero que esté más que memorizado, porque lo encontramos en Mateo 9, 37 y 38, así que vamos a escucharlo una última vez y ahí arrancamos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus pies. Hay varias frases para definir lo que es un grupo pequeño. Antes, por ahí se contemplaba fundamentalmente a los grupos pequeños como elementos para la edificación, mientras que se pasaba por alto la obra misionera, y esto es un serio error. Esta semana leíamos una cita de la autora Elena de White, inspiradísima por Dios y más que recomendada, que es tremenda, porque dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no se puede equivocar. Hoy, un gran número de hermanos en la iglesia deben organizarse en pequeños grupos para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también. Es por eso que, después de todo lo que vimos durante esta semana, podríamos definir a un grupo pequeño como un grupo de personas, de 6 a 12 personas, ¿no?, que se reúnen en un horario regular con el propósito común de desarrollar relaciones, satisfacer las necesidades que sienten los miembros del grupo, crecer espiritualmente y, por último, pero no por eso menos importante, tener planes para llevar a otros a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, para poder llevar a cabo esta definición, se necesita 4 relaciones fundamentales que veíamos en la semana. Primero, la relación de Dios con la persona. Segundo, la relación de la persona con Dios. Tercero, la relación entre las personas del grupo. Y cuarto, la relación de la persona hacia la comunidad, o sea, ir más allá del grupo. Y leíamos, ¿no es cierto? Abre tu Biblia ahí en Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. ¿Lo tienes ahí? Hechos 2, 41 al 47 dice así: préstame tus oídos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un ejemplo tremendo. Y basado en esta información, todos los grupos pequeños tendrán 5 componentes comunes, que es amar, aprender, decidir, hacer y orar. ¿Ok? Amar, aprender, decidir, hacer y orar. Estos son los 5 componentes comunes. Amar involucra escuchar y compartir el relato personal de cada uno. Aprender se consigue al estudiar juntos la información y la Biblia. Decidir es cómo hacer decisiones acerca del grupo, acerca de, no sé, qué hacer con los niños, qué hará el grupo con el tiempo que pasan juntos, cuándo multiplicarse como grupo y otros asuntos semejantes. La misión, hacer la misión del grupo, sería preguntarse, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que el grupo está tratando de realizar? ¿Cuál es su ministerio de obra misionera? Y orar, por último, es algo que debe impregnar la vida del grupo, debe llenar, debe estar en cada rincón, en cada corazón, debe estar presente la oración. Ahora, si bien esos son los 5 componentes comunes, hay 4 componentes que son principales. Y estos son ya dentro del programa, no en general, sino dentro del programa, dentro de la reunión del grupo pequeño. Y estos son compartir, estudiar la Biblia, orar y llevar a cabo la misión. Porque cuando compartimos, amamos y decidimos. Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos. La misión es alcanzar a otros, que es lo que se hace, y orar es buscar el poder de Dios en todos los aspectos de la vida del grupo. Entonces, veamos en detalle estas 4 partes que tiene que tener todo programa de un grupo pequeño. Primero, compartir preguntas. Para que el grupo tenga éxito, es importante que cada miembro se involucre en la discusión y esté dispuesto a compartir sus ideas públicamente. Para disponer ahí el escenario para cada reunión, el grupo necesita comenzar con un tiempo para compartir. Este tiempo de compartir hace que cada uno se sienta ahí, ¿no? Distendido y que hable acerca de cómo pasó la semana, de su vida personal, en un ambiente donde no se sienta intimidado. Esto ayuda al grupo a estar consciente de las necesidades de los demás y consigue que los miembros más tranquilos por ahí del grupo, los más timidones del grupo, se involucren de entrada en el proceso del grupo. De manera que continúen hablando durante el periodo que después le van a dedicar al estudio de la Biblia. Entonces, comienzan hablando en esta parte introductoria, donde se comparte, y después es más fácil que se involucren a la hora de estudiar la Biblia. Entonces, el líder del grupo comienza con una oración y luego puede decir, ¿no? Hablemos acerca de nuestra semana. ¿Qué sucedió en su vida desde nuestra última reunión? Entonces, después de que los miembros han tenido tiempo para hablar acerca de cómo les fue en la semana, el líder del grupo hace una pregunta que consigue que los miembros del grupo se familiaricen mejor unos con otros. Así pueden tener, ¿no es cierto?, relaciones más íntimas, que es lo que se busca en un grupo, que pueda haber una relación más cercana entre ellos. Entonces, por ejemplo, el líder del grupo puede decir: un día Jesús le dijo a sus discípulos que necesitaban hacer una pausa en su trabajo y descansar. Y aquí viene la pregunta: ¿qué les gustaría hacer para descansar y distraerse? Entonces, un punto clave para recordar en cuanto a las preguntas que se comparten es que estas no deben ser intimidatorias. Porque si no, los miembros es como que no, mirá, no sé, no quiero contar esa parte o me van a criticar. No, tienen que buscar ser lo menos intimidatorias posible, en absoluto. Entonces los miembros así pueden compartir su relato personal. No debe exigirse un conocimiento especial de la Biblia o de otro tópico. El tiempo para compartir no debe ser para criticar, debe ser sencillo, distendido y entretenido. El tiempo para compartir tiene varios beneficios. Logra que todos se involucren y les da la oportunidad para que se familiaricen, profundicen sus relaciones y hagan nuevos amigos, que es lo más importante también.
proporciona una oportunidad para que los miembros del grupo lleguen a ser conscientes de los demás y aprecien, empiecen a gustar, a saborear la singularidad de cada uno. Y por regla general hay 5 tipos de preguntas para compartir en las que puede participar un grupo durante la vida del grupo. Estos tipos de preguntas para compartir son los que te voy a decir ahora. Primero, preguntas en tiempo pasado. ¿Qué es esto, Brian? Mira, son preguntas que comparten los miembros del grupo acerca de su historia personal. Las preguntas ayudan a entender la experiencia de la vida y los antecedentes de los compañeros que están ahí en el grupo. Y las preguntas en tiempo pasado son especialmente útiles en las etapas del comienzo de un grupo. Algunos ejemplos pueden ser: ¿asistió usted a la iglesia cuando era chico? Depende de cómo se trate, ¿no? Algunos usted, otros tú, otro vos, depende. ¿Asististe alguna vez a la iglesia cuando eras chico? ¿A cuál denominación? ¿Cuál era su juego favorito cuando era niño? ¿Cuál es la cosa más graciosa que alguna vez te sucedió cuando estabas sentado en la mesa y eras niño? ¿Qué clase de calefacción tenía tu casa cuando eras adolescente? Entonces, son preguntas que te llevan hacia atrás y permiten que te comiences a abrir con el grupo. Ahora hay otro tipo de preguntas que son las de tiempo presente. Estas son preguntas que ayudan a los miembros a hablar acerca de lo que les está sucediendo actualmente en sus vidas. Algunos ejemplos serían: ¿cuál es tu pasatiempo actual favorito? ¿Qué cosa hizo alguien por ti esta semana que usted lo apreció, que tú lo apreciaste? ¿Cuál es tu lugar favorito dentro de la ciudad, del pueblo o de tu casa? ¿Se entiende? Son preguntas en tiempo presente. Ahora, también puede haber preguntas en tiempo futuro. Estas preguntas le dan a los miembros una oportunidad para hablar acerca de sus esperanzas, de sus sueños, sus deseos, sus anhelos para el futuro. Algunos ejemplos pueden ser: ¿a dónde te gustaría ir en tus próximas vacaciones? ¿Cómo te agradaría que te recuerden al final de tu vida? Otro tipo de preguntas son las preguntas de afirmación. Estas preguntas le dan a los miembros la oportunidad de compartir cosas positivas, ¿no? Entre ellos, y algunos ejemplos pueden ser: ¿en qué te ha ayudado más a ti este grupo? ¿Qué característica te gusta más en cada persona de este grupo? Y por último, las preguntas de responsabilidad. Este tipo de preguntas se usa solo si los miembros se han puesto de acuerdo para ser responsables, ¿no? En su vida cristiana. Algunos ejemplos pueden ser: ¿cómo ha sido tu estudio de la Biblia y tu oración durante la semana esta que pasó desde la anterior reunión? O como padre, ¿has dedicado tiempo de calidad cada día con tus hijos la semana que pasó? Entonces, para este tipo de preguntas ya tiene que haber, ¿cómo decirlo? Como un pacto, un arreglo entre los miembros del grupo en donde no se va a criticar, no se va a juzgar, sino que estamos ahí para ser transparentes y para ayudarnos en el crecimiento. Entonces, por ahí unas cosas que hay que tener en cuenta, más que nada para los líderes, a la hora de hacer las preguntas, es: primero, después de hacer las preguntas, tenés que pedir que comience un voluntario. No puede estar ahí dedocracia, ¿no? Bueno, acá Martín nos va a contar. No. Siempre pide primero un voluntario. Nunca vayas alrededor del círculo para poner a alguien ahí en apuro y que después cause una mala situación. Segundo, permítele a la gente la alternativa de no contestar. O sea, si no quieren contestar y dicen: no, o sea, yo no quiero participar, pueden hacerlo. Entonces ahí dices algo como: ¿quién quiere ser el siguiente? Y está bien, no compartir. Siempre es la elección de cada uno compartir, si no, se dice paso y continuamos. Tercero, elegí preguntas que no sean intimidatorias. Ya lo mencionamos un poquito antes. Cuarto, no preguntes por opiniones sobre temas polémicos. ¿Se entiende? No, la idea no es causar disensión en el grupo o división, sino unión. Todo lo contrario, así que no empecemos por temas polémicos. Y quinto, no hagas preguntas que motive a los asistentes a expresarse en forma negativa acerca de sí mismos. ¿Se entiende? La finalidad es tener una experiencia positiva, dándole a los miembros la oportunidad de conocerse mejor y atenderse mutuamente. Entonces, esto sería un pantallazo general de la parte de compartir preguntas. Ahora, una vez que hicimos estas preguntas, ya sea que utilizaste preguntas en pasado, en presente, en futuro, de afirmación o de responsabilidad, lo que pasa después de esto es el estudio de la Biblia. En los grupos cristianos, el tiempo dedicado a aprender, a dialogar sobre la Biblia debe ser un tiempo de calidad. Dependiendo del tipo de grupo,
pueden usarse diferentes materiales, pero la Biblia tiene que ser el fundamento. Por ejemplo, un grupo que se reúne con el objetivo de ayudar a restablecerse de la aflicción y del dolor, puede usar un libro contemporáneo que sea temático, ¿no es cierto?, para guiar la reunión, pero siempre la Biblia debe ser el recurso clave, debe basarse en la Biblia. No es un grupo de autoayuda, sino que estamos viendo un estudio que parte de la Biblia y trata un tema específico. En el grupo pequeño, el tiempo de estudio es para el estudio inductivo de la Biblia, que se basa en la discusión, porque el líder facilita la discusión, pero no presenta el tema solo. Me ha pasado por ahí que en varios grupos es como que se hace una réplica de lo que es la reunión de la iglesia. Entonces hay uno que da el tema y que predica, cuando en realidad debería facilitarse un diálogo dentro de los miembros, y ahí es donde se enriquecen todos a partir de ese diálogo. Obviamente tiene que haber un moderador, ¿no?, para que no se vaya la conversación a cualquier lado, pero siempre la idea es que todos puedan dialogar, puedan dar su opinión, y el que dirige el grupo debe llevar a la gente a descubrir las verdades que buscan aprender durante ese día. No darse la servida, sino enseñarles, ¿no es cierto?, a buscar su propia comida. Este estilo es todo lo opuesto a, por ejemplo, una clase de universidad o una clase en la escuela o algún curso que uno puede tomar en la que hay un profe que comparte, que contesta las preguntas y que no le da opción por ahí muchas veces a los alumnos y es como más directo. No, en este caso, en vez de ser directo profesor-alumno, es un círculo donde todos juntos formamos el aprendizaje. Obviamente, muchas veces el líder del grupo enseña y siempre es como que da la dirección de la discusión de manera que no se lleve hacia las ideas u opiniones personales o hacia la ignorancia, ¿no? Como no sé, todos opinamos cualquier cosa y no termina siendo de bendición la reunión. Entonces, aquí es muy importante el moderador del grupo. Puede ser el líder, puede ser otra persona, pero debe generar el diálogo sin permitir que la gente saque del foco el tema que se quiere estudiar. ¿Se entiende? Entonces, un estudio inductivo de la Biblia tiene 3 partes. Primero, hay una observación. Entonces, leemos el texto y preguntamos qué es lo que dice, cuál es el contexto y antecedentes de este pasaje. Los miembros del grupo enumeran sencillamente los hechos que aparecen ahí en la Biblia y obtienen la comprensión del pasaje lo máximo que puedan. O sea, intentan entender qué es lo que dice el versículo sin ir más allá. Solamente qué es lo que dice el versículo y cuánta información podemos sacar de él. Ahora, en segundo lugar, hay una interpretación. ¿Qué significa? Esto significa revisar el contenido o el contexto histórico y textual y preguntar lo que significó el texto cuando fue escrito originalmente. O sea, ¿qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo esto? ¿Qué entendió Daniel cuando recibió esta visión? ¿Me explico hacia dónde voy? Y en tercer lugar, viene la aplicación. Entonces ahí me pregunto, ¿qué paralelos encontramos hoy con el contexto original? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy esto que estamos leyendo? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo me afecta esto a mí? Y ahí se hace personal el estudio. Entonces, primero, observo, luego interpreto y tercero, aplico. El objetivo final del estudio de la Biblia en un grupo pequeño es la aplicación. Uno debe recordar siempre que la escritura no es sencillamente para aprenderla, sino para vivirla. No busca informarte, busca transformarte. Si alguien en tu grupo está en el medio de los procedimientos, por ejemplo, de un divorcio, el grupo debe estar más preocupado acerca de la manera como Jesús, por medio del Espíritu Santo, puede ayudarlo justo ahora, que en entender, por ejemplo, no sé, la visión de Daniel 8. ¿Se entiende? O sea, es importante ver cuáles son las necesidades del grupo y no solamente informar, sino transformar vidas, llegar a los corazones con las necesidades que está atravesando cada uno de ellos. Ahora, tenemos en primer lugar compartir. Segundo, estudiar la Biblia. Y tercero, es la misión. Cada grupo debe tener una meta bien definida y una estrategia misionera que los miembros del grupo la entiendan y la hagan suya. O sea, la formamos todos. No es que yo llego y digo, mira, esta es nuestra... No. La formamos entre todos para que todos nos sintamos parte, para que todos nos responsabilicemos de esa tarea y podamos llevarla a cabo.
Es decisivo que los miembros del grupo entiendan la razón de su existencia como grupo y que experimenten un sentido de pertenencia de la vida del grupo. O sea, este es mi grupo, esta es mi misión. No es que yo voy para hacer lo que me dice el líder, yo voy para hacer... No, no, no. Es tu grupo, es tu misión, es tu tarea, es tu compromiso, es tu responsabilidad. ¿Se entiende? Es mi grupo, es un grupo de pertenencia. Entonces, muchas veces hemos visto que sin una estrategia para la obra misionera, el foco del grupo se vuelve hacia adentro. El entusiasmo y la realización de los miembros del grupo es como que cada vez se va más abajo. Y finalmente el grupo se estanca o se deteriora. Sin embargo, un grupo floreciente va a alcanzar a los no cristianos, a los cristianos que por ahí no tienen una relación viva con Jesús, o a cristianos de otras denominaciones que están buscando una comprensión más profunda de la Escritura. Pero siempre debe haber misión dentro del grupo. Si no, se muere. Lo que venimos hablando toda la semana de esta temporada, ¿no? La misión es más allá de un mandato, de un compromiso, de una responsabilidad. Es una necesidad espiritual. Por último, la oración. La oración es el elemento clave, es el elemento vital del grupo. La oración es como que une a los miembros entre sí. Fortalece a los miembros para la vida diaria y es como que los apunta, es como que dirige la obra del Espíritu Santo en el grupo. Por eso la oración fortalece las relaciones del grupo, ayuda a los miembros a desarrollar la vida devocional, la relación propia con Jesús, los capacita para ministrarse mutuamente y edifica la fe cuando los miembros ven que Dios satisface las necesidades diarias de los que forman parte del grupo. Porque yo veo que Dios contesta las oraciones, veo que Dios nos ayuda a crecer como grupo, veo que la persona que llegó a una necesidad de repente está siendo transformada y eso me hace crecer espiritualmente. Es prudente entonces decir que alguno en el grupo quizá nunca oró en forma privada y algunos quizá nunca oraron en forma pública. Otros quizá tienen miedo de orar en voz alta y tal vez nunca se unen a un grupo si creen que los pueden poner ahí, ¿no?, en aprietos o pueden intimidarlos con esto de decir, bueno, José va a orar. Quizá José nunca oró, se está muriendo de vergüenza y no vuelve nunca más. ¿Por qué? Porque le hiciste pasar un mal momento. Entonces, una norma buena que podemos seguir es hacer saber a los miembros del grupo que nunca se les pedirá que oren en voz alta. El tiempo de la oración debe ser siempre, pero siempre voluntario. Sin embargo, hay varias ideas que un dirigente de un grupo puede usar para involucrar a todo el grupo en la oración. Por ejemplo, primero, podemos darles al grupo, por poner algún ejemplo, ¿no?, oraciones escritas, para que todos los miembros del grupo las lean en voz alta juntos al final del tiempo dedicado a la oración. Entonces puedes usar como el Padre Nuestro, el Salmo 23 o alguna otra oración escrita que pueda ser de bendición para el grupo. En segundo lugar, podemos darle a cada miembro un pasaje de la Biblia e invitarlo a que pueda leerlo en voz alta durante el tiempo dedicado a la oración. Esto es como que puede ir sacándole ese miedo, ¿no? Tercero, podemos distribuir papeles, lápices y pedirle a los miembros que escriban una frase de oración y leerla como líder. Entonces es como que entre todos armamos la oración a partir de las frases que se fueron escribiendo en los diferentes papeles. Cuarto, podemos hacer una declaración y pedir a los miembros que llenen la parte en blanco con una o dos palabras. Entonces escribimos el texto principal y ponemos una liñita ahí para que ellos puedan completar. Por ejemplo, puede ser, Señor, ayúdame, espacio. O, Señor, gracias a ti por, y espacio. Entonces es como que podemos dirigirlos en esa vida de oración. Quinto, podemos sugerir que los miembros del grupo oren por categorías. Entonces podés ofrecer frases de oración de alabanza a Dios, frases que pidan a Dios que satisfaga las necesidades de los que están dentro del grupo, frases de gratitud y así diferentes frases que puedas separar el grupo en diferentes categorías. Y sexto, tenemos que tener un periodo de oración silenciosa, donde cada uno pueda tener su momento con Dios, cada uno pueda poner en práctica la oración privada, porque muchos por ahí no lo hacen en casa y motivarlos a esto en el grupo pequeño puede realmente ser de bendición. Séptimo y último, sería súper interesante que uno de los miembros del grupo pueda ser ahí como el encargado de la oración, ¿no?, y tenga un diario de pedidos de oración y de las contestaciones de Dios,
porque esto va a hacer que el grupo se sienta parte, se sienta unido, se sienta respaldado y sobre todo vea cómo Dios ha actuado en cada momento. Entonces, con todo lo que vimos hoy y con todo lo que vimos durante la semana, recuerda que la pregunta no es ¿tenemos o no tenemos que tener grupos pequeños? No, hemos visto en el Antiguo Testamento que es una idea de Dios. Hemos visto en el Nuevo Testamento que es una idea de Dios. La pregunta es ¿qué estoy esperando para ser parte de esta bendición que Dios tiene para mi vida? Donde Dios se relaciona conmigo, donde yo me relaciono con Dios, donde yo me relaciono con los otros y donde yo me relaciono con la comunidad y de esa manera crezco integralmente. Donde yo puedo amar, donde yo puedo aprender, puedo decidir, puedo hacer, puedo orar. Y sobre todo, donde puedo compartir, puedo estudiar la Biblia, puedo compartir el mensaje de Jesús, hacer misión y puedo orar. Entonces, en algunas partes del mundo, los grupos pequeños forman la base de lo que es la iglesia. En otras partes hay pocos y quizá ni siquiera haya. Pero eso no quita que sea una idea divina. Los grupos pequeños se describen a lo largo, ¿no?, de la escritura en una variedad de formas que es hermoso. Y aunque se detallan en Éxodo como parte del plan de organización de Moisés para Israel, también son un eje principal del testimonio del Nuevo Testamento con Jesús y con la iglesia del primer siglo. Y esto es porque los grupos pequeños cumplen diferentes funciones y no todos están organizados de la misma manera. Hay una variedad de tipos de grupos que ya vimos durante la semana, pero siempre se debe tener una relación de los miembros con Dios, de Dios con los miembros, entre los miembros y los miembros con la comunidad, lo vuelvo a repetir. Porque los pequeños grupos exitosos se sostienen, son sostenibles solamente cuando se comparte el mensaje de Jesús, si no se estancan y terminan muriendo. Entonces, como a muchos les falta esto de que haya una relación entre los miembros del grupo y la comunidad, no logran concentrarse en la misión y no sobreviven. Pero tampoco debemos ir al otro extremo donde simplemente sea un grupo misionero, sin oración, sin estudio de la palabra, sin compañerismo, porque la gente se terminará agotando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los miembros dicen, no, ya no vengo más, arrancaron con todo y después se van. Entonces, ¿es un desafío? Claro que sí, pero también es una oportunidad que debemos poner en oración para que Dios nos dé sabiduría para dar el próximo paso, sumándonos a un grupo pequeño o formando uno. Pero es hora de que cada miembro del cuerpo de Cristo se sienta parte del cuerpo de Cristo y de su misión aquí en la tierra, hacer amigos para Dios. Espero que esta semana haya sido de bendición. La verdad que es como que poder ver pasos prácticos es genial porque ya no queda solo en el papel, sino que ahora simplemente depende de nosotros actuar, dar ese paso. Así que déjame hacer una pequeña oración para que Dios pueda guiarte en esta decisión. Padre, esta semana hemos visto una forma apasionante de poder compartir tu mensaje. En grupos, en familia, en pequeñas comunidades dentro de la iglesia. Y esto es hermoso porque a veces no nos animamos de manera individual, pero esto nos da una herramienta increíble, una herramienta tremenda para poder compartir tu mensaje. Entonces te pido por cada corazón, por cada hogar que está sumado a este programa, que pueda sumarse a un grupo pequeño o pueda crear un grupo pequeño siempre, ¿no es cierto?, hablando con el pastor de su iglesia local. ¿Para qué? Para poder vivir un evangelio como cuerpo de Cristo, para poder testificar de manera apasionante, para poder participar de lo que tú estás haciendo en este mundo. Así que, como comunidad, nos ponemos en tus manos, pedimos tu dirección y te agradecemos por el estudio de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Fue un placer, fue un privilegio. Te agradezco por haber acompañado toda esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, que hasta el cielo no paramos. La próxima semana el título será Compartir la historia de Jesús. Así que te espero ahí, te veo ahí. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y que puedas tener un buen fin de semana.